No se acuerdan. O sea que estábamos leyendo los salmos y estaban en otro lado los pensamientos. ¿Por qué se los digo? Porque es importante que durante la palabra recuerden muchas frases de esos salmos. Y haciendo un paréntesis, cuando ustedes estén haciendo su oración en su hogar, en su alcoba, siempre procure hacer la lectura de los salmos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y procure leer al menos 3 salmos diferentes cada vez, pero nunca les va a faltar el Salmo 23. Amén. Porque es algo que nosotros no podemos olvidar, que el Señor es Mi pastor, y nada me faltará. amén. Amén. Bueno, como todos tenemos la Biblia, tenemos el cuaderno, tenemos el lápiz, por ahí están regalando bolígrafos, entonces ya me regalaron uno. Tienen la grabadora funcionando. En el libro de Daniel hay un capítulo, el capítulo 3. Se titula ¿cómo? Rescatados del horno de fuego. El horno de fuego. El horno de fuego. Varón, se vino a pasar el puente aquí con nosotros. Muy bien. Se tiene que mudar la carpa para acá. Cuando está allá está pensando en nosotros. Dice la palabra del Señor con la unción del Espíritu Santo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes oidores, tesoreros y consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley
que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajese a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis Dios. 14. de todo. Estamos en el versículo 14. No honráis a mí y a Abednego, a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Gloria a Dios. Amén. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego
Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén, iglesia. Amén. Tremendo. ¿Cómo leemos la palabra a veces así como una historia? ¡Ay, qué bonito! Escrito está: no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Levíticos 26. Escrito está. Pero la palabra es no solamente leerla, sino hacerla. Hay que ser hacedores de la palabra. Por eso, iglesia, te pregunto hoy, ¿cuál te pregunto, iglesia, ¿cuál es tu estatua? ¿Cuál es tu estatua hoy? ¿El poder? ¿El dinero? ¿Tu familia? O como dice Gálatas 5, versículo 19, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Seguimos? ¿Cuál es tu estatua que hoy tienes que derribar? Que hoy tienes que quitar de tu vida. Porque tú dices que has venido al Señor, que has hecho una oración de aceptación del Señor como el Señor de tu vida.
Pero eso no es solamente decir eso, sino hacer lo que hay que hacer para ser como Él quiere que seamos. Amén. Y para eso hay que empezar ¿a qué? A derribar esas estatuas. ¿Y cómo puedes hacer para derribar esas estatuas? Tienes que ir ¿a dónde? Al horno de fuego. Ahí empieza el mamita mía, ¿verdad? Esa es la parte que no nos gusta. Por eso, como esa parte no nos gusta, no leemos la Biblia, no oramos, no venimos a la iglesia, no participamos de las cosas de la obra del Señor, no evangelizamos, no hacemos una cantidad de cosas. Nos metemos en el mundo, en lo fácil, entre comillas, en lo que cada día nos aleja más de la voluntad de Dios, del propósito de Dios en nuestras vidas. Y no queremos enfrentarnos a esto. Estos tres varones se enfrentaron. Es muy difícil que yo en este momento te diga: ¿y tú qué harías si tienes un revólver en la cabeza y te dicen renuncia a Cristo? Eso no tiene sentido. Eso es si lo llegas a vivir. Pero leíamos en el Salmo 139 que el Señor conoce ¿qué? Todo nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, todo lo que hay aquí. ¿Qué hay aquí para derribar? Para quitar. ¿Qué tienes que llevar a ese horno de fuego para poder ser digno de estar en la presencia del Señor? Para que así como te dije al principio, sintieras la presencia de Dios a tu lado, no tuvieras vergüenza de que Él estuviera a tu lado y tú sabiendo que Él conoce tu interior. ¿Y qué es ir al horno de fuego? Es tu dificultad, es tu desierto, es tu prueba, es tu enfermedad, es tu situación económica, es lo que estás viviendo en este momento. Y todavía hay gente tan atrevida que cuando está orando le dice al Señor: Señor, llévame al desierto. ¡Ay, qué tan bello! Pídele que te saque. Pídele que te saque. Cuando estamos en una dificultad de esas, cuando sentimos que el agua está aquí, que auxilio, y todavía vamos a clamar que nos lleve a un desierto. Pero cualquier cosita que nos pasa
¿Cuál es nuestra actitud? ¿Una actitud de qué? De desesperación, de agarrarla contra Dios. Y como siempre ha habido un mal enseñar de la palabra o entender de la palabra. No es que si tú eres cristiano, si acabaron los problemas. Y entonces tú empiezas, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Y siempre creemos que nuestra dificultad es la más grande del mundo. Pero no pensamos en la dificultad del vecino. Nos falta un peso y ¿y al vecino cuánto le falta? Nos duele una muela y la enfermedad del vecino. Y nunca somos capaces de decirle a Dios gracias. Nos acordamos de la esposa de Job. ¿Qué le dijo la esposa a Job? Maldice a tu Dios, muérete. Buen consejo, ¿verdad? ¿Y Job qué le contestó? No, que si aceptaba el bien y no iba a aceptar el mal. O sea, así conforme Dios le daba el bien, también tenía que... Tú recibes la rosa, no solamente la flor, sino junto con las espinas. ¿Verdad? Mira, Moisés pasó ¿cuántos años en el desierto? 40. Antes de que el Señor lo llamara. 40. Y tú pasas un ratico solo y dices, ay Señor, y esta soledad. ¿Y por qué estoy tan solo hoy? ¿Y dónde está mi familia y mis amigos? Señor, ¿dónde estás tú? Estoy solo. José recibió palo de sus hermanos, fue vendido, fue llevado a la cárcel, pero fue ¿qué? Exaltado. Había un propósito de Dios en la vida de José y se cumplió, como había un propósito en la vida de Moisés y se cumplió. Elías es mandado al desierto. Tenemos ahí Primera de Reyes 17:3. O si no, entonces pasamos a Primera de Reyes 19:4. Pues, Elías huye a Oreb y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Wow. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en esa situación? Yo le he dicho muchas veces a ustedes aquí, yo era uno que le decía eso a Papá Dios: Señor, te la entrego, ay, tan humilde yo, Señor, te entrego mi vida, tómala, Señor. Y tremenda disculpa, antes de que te falle, Señor, cógela. Hasta que el Señor me jaló las orejas y me regañó y me dijo que no le volviera a decir eso, que el tiempo era de él. Amén, amén. Wow.
Y ahí fue a pedirle perdón por haberle dicho eso, por haber tenido el atrevimiento. Tenemos que estar preparados para enfrentar nuestro desierto, para ser capaces de ir a ese horno de fuego donde tenemos que quemar todas esas estatuas que llevamos pegadas a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Jesús en el huerto de Getsemaní, Mateo 26, versículo 38, le dice al Padre: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice luego: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Wow. Tremendo. Y es que se nos olvida por la que pasó el Señor Jesús. Y una cortadita, una mirada fea, una palabra descortés, eso coge y nos vuelve. Y el Señor, ¿por cuántas pasó? Pero Él no se bajó de la cruz por amor a mí. Entonces, ¿cuántas veces tú le dices en el día gracias? ¿Cuántas veces le dices en el día gracias? El amigo Saulo, hombre poderoso, ¿tienes Hechos 9? El hombre poderoso persiguiendo a los cristianos, y en el camino se encontró al Señor. Hechos 9 del 1 al 19. Y el Señor le dice: ¿y por qué me persigues? Y el hombre pierde la vista. Un poquito más adelante. Y el Señor le habla a Ananías. Y le dice: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Escucha, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré. ¿Qué le va a mostrar? ¿Cuánto le es necesario? Pero duro, porque le da miedo. ¿Cuánto le es necesario? ¿Cuánto? Por mi nombre. Duro. ¿Cuánto? ¿Cuánto le es necesario? ¿Le es necesario? ¿Y tú crees
que no tienes que ir a ese desierto, que no tienes que ir a ese horno de fuego, que eso lo tuvo que hacer Pablo, que lo tuvo que hacer José, que lo tuvo que hacer Moisés, que lo tuvo que hacer el Señor Jesús, y que tú, ay, tan bello. Santiago 1:12. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón. Véanlo, iglesia. No le den miedo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando recibe la prueba, recibirá la cosa de Dios que Dios ha prometido a los que le aman. No le olvide eso nunca. No se les olvide eso nunca. Que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Wow, tremendo. Y tú te preguntas, ¿por qué es necesario que nosotros pasemos por esas pruebas? Porque ahí es donde Dios conoce verdaderamente nuestro corazón. Ahí es donde tú vas a aprender a ser agradecido con Dios. Eso te va a formar y hacer como Dios quiere que tú seas. Ahí Dios te va a hablar. Porque tú en el mundo no quieres escuchar. Estás con los oídos tapados, con los ojos vendados. Ahí Dios te va a revelar su verdadero poder. Ahí tú vas a aprender a confiar en Él. Amén, iglesia. Amén. Por eso tenemos que ir al horno de fuego. En el versículo 8 se ve reflejada la envidia de una serie de personajes contra aquellos tres varones, contra los hijos de Dios. Santiago 4, del 1 al 10. Dice la palabra. ¿Empieza ahí? Sí. Sí, así es. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo. Wow.
Y dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y estos varones, ¿qué hicieron? Se resistieron. Ahora, ¿por qué es esa cosa del enemigo de atacarnos a nosotros, los hijos de Dios? Ahí hay una palabra que se llama aquí dice: matáis y hartéis ¿de qué? ¿De qué? Pero diga duro, sacúdale el hombro así al vecino, despiértelo para que no se duerma, sacúdalo. Dígale, envidia. Dígale, envidia. ¿Por qué el enemigo tiene envidia de ti? ¿Ah? Isaías 14, versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Amén. ¿Quién es ese? Satanás. ¿A dónde fue a parar? No, todavía no está allá. Todavía no lo ha estrenado. Allá todavía no ha entrado ninguno. Ya están preparados. Para él y su corte sí. Pero ¿podrá Satanás salir de allá? Nunca. No va a tener esa segunda oportunidad. Pero tú sí la tienes. Amén. Gracias por eso, amén. Gracias por eso. Amén. ¿Estás aquí o no estás aquí? Amén. Hola, varón. La puedo elegante eso. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, iglesia. Wow. Esa oportunidad no la va a tener nunca el enemigo. Por eso la envidia, por eso te ataca y te ataca y te ataca. Pero tú tienes que resistir. Amén. Para lograr esa corona. Amén. Amén, iglesia. Amén. Amén. En el versículo 17. Dios nos protege. Cuando tú vas al horno de fuego, cuando tú vas a ese desierto, Dios te protege. ¿Qué dijeron ellos? Dios a quien servimos, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Puede librarnos del horno de fuego. Dios, nuestro Dios, es un Dios que bondadoso. Él cuida de quienes confiamos en Él. En cualquier momento de angustia, de tristeza, de dolor, de desierto, de lo que sea. Nahum capítulo 1 versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que confiamos en Él. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y
fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1 dice: nuestro Dios es que, ¿como qué? Como un castillo que nos brinda protección. Salmo 91:2, Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerza, el Dios en quien confiamos. Sabiendo que estás protegido por el Señor, puedes decir como David cuando entonó este canto de victoria: Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad, con tu ayuda venceré al enemigo y podré conquistar sus ciudades. Está en 2 de Samuel, capítulo 22. Tus enseñanzas son perfectas, tus palabras no tienen defecto. Tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti. Y el Salmo 91:2 dice: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¡Wow! Gloria a Dios. En Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. El versículo 22. ¿De qué? El fuego quema, pero Dios nos purifica y refina como a oro. Versículo 22. El versículo 22, ¿verdad? Pues, el fuego quemó a aquellos hombres que pretendieron o que echaron a aquellos varones al horno. Y la palabra te dice en Isaías 48:10: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Job 23:10: mas Él conoce mi camino, Él me probará y saldré como el oro. Amén. Tremendo, ¿no? Isaías 13:12: haré más precioso que el oro fino al varón, Amén. y más que el oro de Ofir al hombre. Zacarías 13:9, ¿qué dice, varón? Alguien que lo lea, pero así como a pulmón, así como con voz de trueno. Ya lo allá está, ya. Ya lo allá está, ya. Duro. Duro. Y meteré en el fuego Duro. a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Amén. Amén, iglesia. Amén. Grabe eso en su corazón. Amén. Grabe eso en su corazón. Mira, iglesia, nosotros cuando nos encontramos en esas dificultades, como les decía, armamos unos alborotos tremendos. Pero nosotros no debemos renegar a nuestras miserias, porque podemos ponernos frente a la posibilidad de renegar
de un propósito de Dios para nosotros. Cuando tú con las dificultades, cualquiera que seas, tomas una actitud negativa, tú puedes estar oponiéndote al propósito de Dios en tu vida. Señor. No hay forma de que tú seas puesto en orden si no eres formado de acuerdo a ese propósito de Dios. Y nuestras miserias tienen que ser talladas profundamente en nuestro ser para poder ser transformados en toda nuestra vida como Dios quiere que nosotros seamos. ¿Como qué? Como vasos de honra, como oro fino pasado por el fuego de la voluntad de Dios. Tú tienes que ser vasija de honra. Amén, amén. Tienes que estar lleno de agua limpia y fresca, Amén, gloria a Dios. que es la palabra de Dios, para que tú puedas ser consuelo y camino de salvación para otros, para que tú puedas ser verdaderamente llamado cristiano, hijo de Dios. Amén. Amén, iglesia. Amén. Dios siempre pone en tu camino alguna persona que va a ser un refrigerio en tu vida en algún momento, por difícil que sea, con una palabra, con alguna cosa. Pero Dios siempre va a poner a alguien ahí. Él nunca te va a soltar, nunca te va a dejar solo. Él no te va a que te hundas, a que te ahogues, a que te apistes. Hay una segunda vasija, que es la vasija de misericordia, llena como la primera vasija. La primera vasija que vimos es de ¿qué? De honra. Que está llena de ¿qué? Escucha, de agua limpia y fresca, que es ¿qué? La palabra. Escucha. Hay una segunda vasija, que es la vasija de misericordia, llena como la primera, pero puesta en el camino, en tu camino, en un lugar estratégico. Por eso siempre en algún rincón de nuestras vidas hay personas claves ayudándonos en momentos claves para bendecirnos. Amén, iglesia. Amén. Cuando tú eres esa vasija, tú estás obrando ¿con qué? ¿Estamos aquí? Amén. ¿De qué vasija estamos hablando? Cuando tú obras así, ¿estás obrando con qué? Con misericordia. Tú estás siendo ¿qué? El buen samaritano. Amén, iglesia. Amén. Hay una tercera vasija. ¿Cuántos aquí quieren ser la tercera vasija? ¿Ninguno? ¡Wow! ¿Ninguno? Yo pensé que iban a brincar, iban a... No, la hermana, allá hay un techo que está hermoso. Brinquen ahí, aquí.
y se aguanta. Hay una tercera vasija que es la escogida. Amén. Ahora sí. Santísimo Dios. Es la que le sale muy bien al alfarero. Es perfecta. Aleluya. Lleva la marca del alfarero. No se vende. No tiene precio. Eso quiere decir que nosotros, que tú y yo, somos vasijas que Escogidas. que no la oí ahí. Escogidas. vasijas que Escogidas. tenemos la marca Del alfarero. del alfarero, del Señor Jesucristo, que es nuestro alfarero. Sacuda al vecino, pues sacúdalo así con ganas, no importa que le rompa la camisa y dígale, tengo la marca del alfarero. Dígale, tengo la marca del alfarero. Wow, tremendo. Y nosotros no estamos en venta, porque somos su vasija escogida. Amén, iglesia. Vaya. Fuimos vasijas viles, cargadas de conflictos, pero hemos llegado a la presencia de Dios para vaciar allí todas nuestras miserias, todas nuestras cargas. Y con el poder del agua, de la palabra, y con el poder del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas lo que decías en la alabanza, en la adoración? Por eso hay que estar, las cosas del Señor no son casuales. Con ello hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Amén, iglesia. Amén. En ese proceso de restauración somos pasados por el fuego hasta 7 veces. Vaya. Y si no aceptamos ese proceso de restauración, somos desechados. Cada persona que llega a Cristo es transformado, es restaurado. Te pueden aparecer crisis en el camino. Aún después de un proceso de restauración, de bendición. Y es que el horno del alfarero está probando si tu restauración es óptima. ¿Cuántos no aceptan este proceso? Y tú lo ves. Pastora, ¿cuántos han pasado por aquí? Y ¿cuántos han visto pasar? Y se han dejado ganar la batalla. Yo no sé tú, con la sangre preciosa de Cristo. Y el barro de su presencia, estoy listo y firme para soportar todo
el proceso de restauración en mi vida, porque Él solo no es mi creador, sino también es el formador de mi vida, el creador de mi existencia y el formador de mi propósito. ¿Y tú? Amén. ¿Y tú? ¿Y tú? Amén. Pregúntale al vecino. ¿Y tú? Pregúntale al vecino. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú sabes por qué habla de pasar hasta 7 veces por el horno? Cuando un alfarero está haciendo una pieza fina y de pronto tiene alguna fallita y le hace su trabajo de restauración, la vuelve y la mete al horno y vuelve y la saca después y vuelve y hay que hacerle pero eso aguanta hasta 7 veces. Si se pasa, Se explota. se da por la base. Se explota. Por eso tú tienes que ir hasta 7 veces. Tienes que ir hasta 7 veces. Tienes que ir a ese horno de fuego. Versículo 30. Versículo 30. Ya vamos a acabar. No te preocupes. Si quieres podemos ir hasta las 6. A las 6 que empieza el servicio, pastor. Podemos seguir hasta las 6. ¿Sí o no? Amén. El fuego nos cambia en todo. Isaías 10, versículo 27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Amén. En el fuego nosotros nos llenamos de la palabra de Dios. Amén. Salmo 12:6. La palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmo 119:81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Allí en el fuego debemos gozarnos, porque es un escalón más, una victoria para llegar al cielo, y Dios se sienta a nuestro lado para ver cómo los enemigos quedan a nuestros pies. Amén, iglesia. Amén. Isaías 60. Ay, me encanta este versículo 11 y 12. ¿Cómo dice ese versículo? No. El 11 y el 12. ¿Cómo? Tus puertas estarán Ah, las mías. de continuo. Las mías. Las tuyas no, las mías. ¿Ah? Pero tú estás diciendo tus. O sea, las mías. Y mis puertas estarán Amén. abiertas. No cerrarán de día Perdón, ni de la noche. agarraron. Amén, amén. Sí, la agarraron. Si tú lees tu puerta, le estás leyendo al vecino. Pero tú estás hablando para ti. ¿Qué dice qué? Mis puertas. Siga, pues, duro. Mis Duro, puertas estarán de póngase el continuo. micrófono ahí en la boca, no le quedo.
Mis puertas para que aquí sean traídas las riquezas de las Para que a naciones. mí, Que a mí sean Para que a traídas mí. las Para que a mí. Sean traídas las riquezas de las naciones y conducidas a mí sus reyes. conducidos a mí, Sus reyes. Porque la nación o el reino que no me sirviere perecerá y del todo será asolado. el 14 que dice, Y vendrán a mí humillados los hijos de los que me afligieron, y a las pisadas de mis pies se de encorvarán. así, Esta vez sí. Se encorvarán todos los todos los que que me te escarnecieron. escarnecen. Y me llamarán ciudades de Jehová, Sión del Santo de Israel. Amén. Mira, ¿por qué dice la palabra? Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Para ti es más humillante que sea tu hijo el que tenga que ir a pedir cacao por ti que ir tú mismo. Tú prefieres sacrificarte tú y que no sean tus hijos, ¿verdad? Por eso la palabra lo pone de esa manera, o sea, es más doloroso, es más humillante que sean tus hijos los que tengan que ir a humillarse por ti que tú. Amén. El horno es el mejor lugar para acercarnos más a Dios, y allí somos llenos del Espíritu Santo de Amén, Dios. amén, amén. Amén, iglesia. Amén. Nuestra única esperanza es que el Señor pueda abrirse paso con fuego. Escucha esto, porque esto es el centro de lo que tiene que ser tu proceso de purificación. Nuestra única esperanza es que el Señor pueda abrirse paso con fuego, que destruya al hombre exterior a tal punto que el hombre interior pueda salir y ser visto. Amén. Esto es precioso y es el camino de aquellos que servimos a Dios. Amén, iglesia. Solamente cuando esto pasa, podemos servir. Solamente así podemos llevar a los hombres a Dios. ¿De qué sirve el conocimiento mental? El conocimiento de la Biblia. Hay cuánta gente te dice a ti, yo he leído la Biblia 200 veces. Tú le puedes decir con toda tranquilidad, ¿y qué? Si su vida está igualita. ¿Ah? Igual o peor. Entonces, ¿de qué sirve el conocimiento mental de la Biblia si el hombre exterior, esta cosa que nos envuelve, permanece sin ser quebrantado? Como si tú estuvieras formado, así forrado en una cosa de piedra y te tuviera que dar un mazazo en la cabeza. ¿Qué van a hacer todo eso? Para que tú espabiles. Solo es útil la persona a través de quien Dios puede manifestarse. Gloria a Dios. Amén. Amén. Después de que nuestro hombre exterior haya sido tratado y quitado a través de las distintas pruebas, tenemos heridas que permitirán que el espíritu salga. Que nadie desprecie el trato de Dios. Amén, amén. Que Él nos revele lo que significa la destrucción del hombre exterior. Si deseamos trabajar con efectividad, debemos darnos cuenta básicamente de que el Espíritu es el que
vivifica. Amén. Cuando el hombre exterior está quebrantado, cosas externas son quitadas, son quemadas, y el hombre interior vivirá delante de Dios Amén, amén. continuamente. Amén. Gloria a Dios. Mira, el secreto maravilloso está aquí. Conocer, escuchen, conocer la presencia de Dios. Conocer la presencia de Dios que viene por medio de esta división. Escucha, el hombre exterior es quebrantado por medio de la disciplina del Espíritu Santo. Es dividido del hombre interior para revelación del Espíritu Santo. Hebreos 4:12, ¿varón? Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, esto es como si tú estuvieras aquí y a ti te hicieran un corte de aquí hasta abajo, así, ¡ra! Y abriera y saliera todo tu poder interno, toda la fuerza que tú has recibido de Dios a través del Espíritu Santo. Es que tú tienes el poder de actuar, tienes el poder de hablar. Amén. Pero la iglesia del Señor se ha convertido en una iglesia cansada, oprimida, agachada, temerosa. Una iglesia de miseria, mendiga. Y esa no es la iglesia que Dios quiere. Aleluya. Tú tienes que dejar que fluya ese poder que Dios te ha dado. Amén, amén. Amén. Dios le dio a Moisés ¿qué? Autoridad. ¿Representada en qué? Pero duro, meta un grito, que lo van a pegar al frente. Le entregó una vara. Y a la vara. A la vara. Eso. Usa la vara. Amén, amén. Usa el poder que Dios te dio. Así es. Úsalo. Deja de ser un mendigo. Señor. Amén, iglesia. Amén. Amén, amén. En el horno se queman nuestros enemigos. El fuego mató a aquellos que los habían alzado. Daniel 3:22. Salmo 21, el versículo 8 al 9 dice: alcanzará tu mano a todos tus enemigos, y tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará de su ira, y tu fuego los consumirá. En el horno se queman nuestras suciedades. Mateo 13, 40 al 43, así como la cizaña es arrancada y quemada en el fuego. Del horno salimos como hijos del Dios Altísimo. En Daniel 3:26, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, ¿qué dijo? Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Los echaron allá al horno como porquería y salieron como ¿qué?
¿Como hijos de quién? Del Dios Santísimo. Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será ¿qué? Exaltado. Amén. Amén. Del horno salimos como bendecidos. Daniel 3:27. Bendito sea el Dios de ellos. Y entonces el rey que engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis ¿qué? El pueblo de su heredad. Amén. Por su fe fueron librados de las llamas. Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y en tu mano, oh Dios, oh Rey, nos librará. Tremendo, ¿sí o no? Amén. Cuando estamos en el horno, dependemos exclusivamente de quién. De Él, solamente de Él. Daniel 3:25, que decía el rey, ¡sí! Veo 4, hay uno que se parece a quién. ¿Que era quién? El Señor Jesús. Gloria a Dios. Santo. Cuando estamos en esas dificultades, nosotros no podemos pretender obrar en nuestras fuerzas y creernos los chachos y empezar a decir, no, yo no necesito a nadie. Hay muchas veces que necesitamos estar ¿qué? Quietos. La quietud es ¿qué? Confianza. Como dice el Salmo 91, ¿verdad? Y el Salmo 37:5 dice que encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El rey, ¿qué tuvo que hacer? Cambiar el edicto. Cuando tú logras la victoria, todo cambia. Tú resplandeces, eres engrandecido y exaltado. Así como estos varones fueron exaltados, así como José fue enaltecido por el faraón, el Señor te dice en Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Para lograr eso, tienes que humillarte ante la presencia de Dios y Él te exaltará. Tienes que renunciar a toda idolatría. Tienes que sacar toda idolatría de tu corazón, de tu alma, de tu vida, de tu ser. Tienes que aprender a ser humilde. Amén. Amén. Manso de corazón. Tienes que aprender a amar y a servir
si tú eres un verdadero hijo de Dios, porque esas son las tres principales características del Señor Jesús: el amor, el servicio y la humildad. Tienes que aprender a ser fuerte. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Y primera de Pedro 5, 6, 7 dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará. Primera de Pedro. Quiero que todos se pongan de pie. Quiero que todos suelten todo lo que tienen en sus manos. Quiero que todos sean conscientes de lo que el Señor ha hecho y hará hoy en este lugar. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 4, 12 al 14. Y está en el 12, perdón. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cierra tus ojos, iglesia.